Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Interesante esta parte de Hechos. Va a hablar, creo que es la primera encarcelación de todos los discípulos, porque si se acuerdan, la primera vez solo encarcelaron a Pedro y a Juan nada más, pero aquí ya van a encarcelar a todos los discípulos. Pero ¿quiénes eran los que habían encarcelado a los discípulos? ¿Quiénes eran? El sumo sacerdote y los saduceos. Este sumo sacerdote puede ser Anás y Caifás habían estado ahí. Estos dos personajes eran saduceos también. Entonces, por eso estaban ahí, estaban bien pegaditos con este grupo de saduceos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ahorita vamos a ver si. Ya, bueno, he hecho diapositivas, pero todavía no sé. Dificultades técnicas. Ya. Bueno, en mi diapositiva había una frase. ¿Han escuchado ustedes la frase "el inglés abre puertas"? Es una frase muy conocida, ¿no? Que te incita a estudiar inglés, porque tú tienes inglés, puedes tener más oportunidades de relacionarte, ¿no? De trabajar en algunos lugares, de ir a otros países. Pero en sí el inglés no abre puertas, solo tiene oportunidades, y no es en todo el mundo, ¿no? Porque no en todos lugares hablan inglés, ¿no? Por ejemplo, si viniera alguien que habla inglés a una comunidad donde solo se habla quechua, no, no serviría de nada el inglés, ¿no? Ahí. Y me llama mucho la atención esta frase, porque justo en la imagen que había puesto, más abajo dice, bueno, allí decía: el inglés abre puertas, pero no más que el yo soy, o algo así decía la imagen, no más que el yo soy. ¿Y quién es el yo soy? Dios. Y es interesante porque justamente en mi mensaje yo le he puesto de título: la palabra de Dios no está presa. Y vamos a ir viendo cada punto a punto. Ahora vamos a ver cuadro a cuadro. Primer cuadro: los discípulos encarcelados. Entonces a este punto yo le he puesto encarcelados por predicar el evangelio. ¿Qué estaba pasando? Ustedes se acuerdan, mensajes anteriores. Primero, del versículo 5, bueno, más atrás, uno más atrás, voy a retroceder un poquito más atrás con Ever, creo que hizo este mensaje. Ever, cuando
los saduceos encarcelaron a Pedro y a Juan y les advirtieron, les dijeron, dejen de predicar el evangelio, porque si ustedes vuelven a predicar el evangelio les va a ir peor. Les amenazaron, no los amedrentaron ahí en el capítulo 4. Después de eso inicia con el relato de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan qué pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira dijeron, vamos a vender nuestros bienes y le vamos a dar a la iglesia. Y luego cuando ya tenían el dinero en mano, dijeron, es mucho dinero, hay que dar una buena parte, no me hay que dar, pero nosotros hay que quedarnos con otro poco. Y Dios, ¿qué hizo? Los mató al instante ahí nada más, ¿no? Los mató al instante. Y luego continúa hablando de la iglesia. Es el mensaje de la semana pasada, creo que de Mario, donde dice que la iglesia, igual, a pesar de eso, seguía viendo señales y prodigios, a pesar de lo que había pasado con Ananías y Zafira, y termina el 16, bueno, creo que era un poquito más atrás, pero termina diciendo que la iglesia seguía creciendo en número. A pesar de todo, a pesar de este hecho de la muerte de Ananías y Zafira por desobediencia, la gente seguía yendo, ¿no? Seguía yendo y seguía viendo señales y la iglesia seguiría creciendo. ¿Y eso qué conllevó? Justamente conllevó esto. Lo que dice el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. La frase, ¿sabe puedo? No tantos yo soy, pero no tantos como el yo soy. Ya. Y esto, lo que estamos viendo es justamente esto, ¿no? Encarcelados por predicar el evangelio. ¿Qué había pasado? Ya les habían prohibido, porque les iba a ir peor. Pero ¿qué hicieron los discípulos? En vez de... ellos siguieron haciendo, siguieron predicando, siguieron haciendo señales, y la gente llegaba cada vez más. Entonces esto ocasionó que el sumo sacerdote y los saduceos tuvieran celos de eso, porque cada vez que ellos seguían predicando y seguía aumentando la gente, ellos iban perdiendo poder religioso. O sea, ellos se podrían decir, en la principal religión. Ya cuando la gente empezó a irse con los discípulos, ellos empezaron a sentir que la gente ya se iba y empezaron a tener celos, ¿no? de lo que decían. Y decían, pero ¿por qué puede pasar esto? Si mira lo que pasa, sus mismos miembros han caído muertos ahí. ¿Por qué sigue aumentándole? Y estos celos provocó también que ellos se dieran cuenta de que iban a perder también el poder político. Porque si tenías el poder religioso, tenías el poder político también. Entonces, tenían miedo también de perder ese poder político y sus posiciones que tenían dentro de la política y dentro de la ciudad, posiciones económicas y todo eso. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Dice el 18, nos echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Es interesante esto porque en un inicio solo fueron dos, fue Pedro y Juan, pero aquí ellos querían neutralizar totalmente el evangelio, y para neutralizar el evangelio tenían que encerrar a las cabezas. Y Pedro y Juan, a que son más mencionados en la historia de la Biblia, no eran todas las cabezas de la iglesia, eran todos los discípulos. Entonces, ellos decidieron y arrestaron a todos los discípulos. ¿Qué nos enseña esto? El evangelio no siempre será bien recibido, pues cuando confronta intereses personales puede generar oposición. Por eso el mundo buscará distintas formas de frenar el evangelio. Si se dan cuenta, en el mundo actual donde vivimos, las leyes
la política, todo eso ya, ya no es en favor de una cultura, de un mundo religioso, sino de un mundo materialista. O sea, el mundo va a tratar, a buscar de neutralizar el Evangelio. Eh, y eso no inhibe que nosotros también de alguna manera vamos a tratar de ser neutralizados más adelante, ¿no? Digamos. He visto casos, por ejemplo, donde los cristianos se comportan muy bien en su trabajo y son muy queridos y la gente tiene envidia, celos y los difama, ¿no? Y los quieren hacer quedar mal, ¿no? Obviamente, obviamente hoy en día también no hay de todo tipo de cristianos también, pero vamos a ver cómo el mundo trata de neutralizar a los creyentes, a todos, ¿no? No necesariamente, y no necesariamente va a ser a golpes, ¿no? Aunque también puede ser, ¿no? De repente estás predicando el evangelio y por ahí viene alguien y no le gustó tu mensaje y te mete un quiño, ¿no? Como le pasó a mi amigo Hugo cuando estábamos en la pecuaria, ¿no? Con su taser y casi lo pegan, ¿no? Entonces, realmente, hoy en día vamos a ver todo este tipo de cosas, ¿no? El mundo tratando de neutralizar al evangelio. Lo bueno de esto de aquí es que a mí me llama mucho la atención, es que el fervor que tenían los discípulos, ¿no? Ellos no se dejaron amedrentar no se dejaron amedrentar por las amenazas que les habían hecho los saduceos. Y a ellos no les importó ser encarcelados por predicar el evangelio, ¿no? Y eso tal vez debería ser también nuestro sentir, ¿no? No tener miedo por predicar el evangelio. Y miren porque de alguna manera esto es parte de nuestra identidad cristiana. Y si ustedes buscan segunda de Timoteo 3:12, dice algo muy interesante, segunda de Timoteo. Dice una realidad y una verdad para todo aquel que es creyente y todo el que quiere ser creyente. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, de alguna manera hemos nacido para ser perseguidos. O sea, para recibir las asechanzas del mundo, para todo lo que nos venga del mundo, lo tengamos que recibir. O sea, y como creyentes debemos estar conscientes de esto, que el mundo siempre va a tratar de neutralizarnos. Entonces, esa es nuestra identidad como creyentes. Y si tú quieres ser creyente, no lo digo para que te corras, pero esa es la verdad. O sea, te advierto desde ahora ya, si tú quieres ser creyente, vas a recibir persecución. Pero miren, encarcelados por predicar el Evangelio. Y vamos a ver, inclusive que los discípulos, más adelante, los discípulos estaban muy tranquilos después de esto. O sea, si habían sido encerrados, ya de repente los podían matar, pero ellos estaban muy tranquilos, los discípulos. Y eso es lo que debemos llegar a nosotros. Ahora, las preguntas para aplicar serían estas. ¿Alguna vez has sido silenciado o limitado por predicar el Evangelio? ¿O has dejado de anunciarlo por temor a enfrentar oposición? Porque muchas veces no predicamos el Evangelio porque ahí se van a burlar de mí, me van, me van a gritar, ¿no? Tenemos miedo a ese tipo de cosas. Los discípulos, ¿no? Los discípulos, inclusive hasta fueron encerrados. Ahora, la pregunta personal, ¿alguna vez has sufrido algún tipo de amenaza cuando has predicado el Evangelio? O de repente no has recibido porque de repente no estás predicando, ¿no? Y no estás predicando, entonces tu vida cristiana es muy, muy leve, de repente todavía te falta aplicar eso. Y acá abajo otra pregunta. ¿Estás orgulloso de la persecución que tienes por ser cristiano?
Si estás orgulloso es porque es decir que sí estás predicando. Si no estás orgulloso es porque de repente estás viviendo una vida cristiana muy cómoda. Y ya vemos Timoteo. Timoteo dice que parte de nuestra identidad es la persecución, es el que tenemos siempre que nos persiguen, nos acechan. Ya, ese es el primer punto. Segundo punto, liberados para predicar el Evangelio. Vamos a ver qué pasa aquí. 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron una mañana en el templo y enseñaban. Interesante lo que vemos aquí, porque vamos a ver los saduceos utilizando su poder político, el poder más grande que tenían, que era el poder político, para encerrar a los discípulos. Y vemos Dios usando su poder divino, enviando ángeles para liberar a los discípulos. Vemos la contradicción la contraria de los poderes que tenía el mundo y el poder de Dios. Pero hay algo interesante aquí, o sea, no es que los haya liberado para que se vayan corriendo y aprovechen, están libres, escapen, ahorita que pueden. No, el ángel, ¿qué les dice? Les dice: vayan al templo donde habían sido arrestados y párense allí y prediquen. Y vean la disposición de los discípulos. Los discípulos, no sé, los discípulos apenas fueron liberados y llegaron tempranito. En el primer servicio, se podrá decir, en el primer servicio del templo, llegaron a predicar el Evangelio. ¿Qué harías tú en una posición si sabes que te han apresado y luego te van a... Y te puede, y si tú te vas ahí fijo, ya nuevamente te apresan y ahora por escaparte de la cárcel fácil, ya hasta te golpean y todo. ¿Tú te irías nuevamente a ese lugar de donde te empezaron? ¿A seguir predicando el Evangelio? O ya hubiera dicho a los discípulos, no, de repente, pero ¿y si mejor me voy a este otro lugar a predicar? Ahí en el templo corro mucho peligro. Yo. No, pero los discípulos obedecieron, ¿no? Y de frente fueron al templo. Esto nos debe llamar mucho la atención porque nosotros también hemos sido liberados, ¿no? Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. ¿No? Y nuestra primera actitud debería ser así como la de los discípulos, ir corriendo a predicar. ¿No? Me llama mucho la atención esto porque realmente se hace notar la valentía de los discípulos. Los discípulos habían sido encerrados y en ningún momento la Biblia dice que estaban temerosos, que nos va a pasar, nada. De frente, ya llegó el ángel, ellos estaban esperando tranquilos. Llegó el ángel, los liberó y les dijo: vayan. Y no refutaron nada, ellos fueron nada más. Ahí está la imagen de ahí, soldado ahí mirando. Nada. Nuestro trabajo, como el de los discípulos que no fueron liberados para huir, es seguir predicando el Evangelio sin importar la oposición humana. Ya, este versículo aquí es Hechos 5:29. Me he confundido ahí copiando. Pero Hechos 5:29, que lo van a ver más adelante, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No? Ellos tenían ese sentido. O sea, está bien, tú me dices que no predique, pero a mí Dios me ha dicho que siga predicando y ese es mi trabajo. Yo tengo que obedecer a Dios antes que a un simple mortal. ¿No? Y Dios nos ha dicho lo mismo. Dios nos ha dado el mismo mandato que tienen los discípulos de ir y hacer discípulos.
lo tenemos nosotros? ¿Es una orden de quién? ¿De los discípulos? No, es una orden de Dios. Y tenemos que tener esa misma actitud de Pedro. Yo tengo que obedecer a Dios, no a los hombres, a Dios. Y si Dios me dice que haga, yo tengo que hacer. Entonces, justamente esto, liberados para predicar el Evangelio. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para predicar el Evangelio. ¿Estás obedeciendo el mandato de Dios de predicar el Evangelio sin protestar? ¿Qué excusas te impiden predicar el Evangelio? Sí, no, ya le he predicado un montón de veces, ya mi primo ya no cambia ya. Esa es una excusa. Sí, el Señor te ha dicho, anda, predica, ya, predica. Y tú dices, no, pues Señor, ya no hace caso ya. El Señor te ha dicho, predica. Tú predica nomás. No, está muy lejos, Señor. No tengo carro, no tengo moto. Para caminar tan lejos. El Señor te ha dicho, predica, no te ha dicho que como te vayas, nada, te ha dicho que prediques nomás. No, Señor, muy tarde ya para irme a predicar. Voy a descansar, estoy cansado. No, el Señor te ha dicho que prediques, así tengas sueño, ¿no? El Señor te ha dicho, predica. El Señor en la Biblia nunca había leído donde diga, predica si estás descansado. Y no, más bien el Señor dice, si estás cansado, ven a mí, yo te haré descansar. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Que hemos sido liberados para predicar el Evangelio. No hemos sido liberados para huir. Entonces, tenemos ese mandato, hermanos. Sí, tenemos que seguir. Y un último punto, que me pasé igual. Ya. El, el temor al Evangelio. Vamos a ver el desenlace de esa historia, porque habían sido liberados y el sumo sacerdote y los saduceos ya tenían todo su plan en la bolsa. Para ellos ya al primer de mañana tempranito, sin que la gente se dé cuenta, ya les iban a dar, ya los iban a matar ya, a los discípulos. Y los mandan, dice el verso. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Lo que dice el verso 24 ya. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Esta palabra dudaban también se puede traducir en temor, pero en temor en que qué va a pasar ahora. O sea, si ya su iglesia ha seguido creciendo a pesar de que murieron sus miembros, Dios mató a sus miembros, ha seguido creciendo. Hemos encerrado a sus miembros y ahora han escapado milagrosamente. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora la gente va a creer más en ellos. Ese dudaban era algo así. O sea, ellos tenían miedo de que ahora la gente siga creyendo más y siga creciendo de su iglesia. Y fíjense lo que dice, ¿no? Los que tenían miedo, ¿no? Los que estaban dudando, no solamente ya no eran los el sumo sacerdote y los saduceos, ahora también los alguaciles, dice. Los mismos soldados que habían llevado a los discípulos también tenían ese temor.
Y quiero que entendamos esto porque justamente va a llegar a esto. El Evangelio y el ser discípulo de Cristo como al inicio, si vemos al inicio, ¿qué generó? Celos. Y esos celos llevaron encarcelados. Pero ahora, ¿qué va a generar? Y acciones contra nosotros. Pero también va a generar temor cuando el mundo vea las señales que el mundo no puede explicar. Y no estoy hablando de los últimos días, sino de vidas cambiadas por el Evangelio. O sea, cuando el mundo va a tener temor cuando vea señales. Y no estoy hablando de las señales de los últimos tiempos, ¿no? Donde vendrá el Apocalipsis, ya todo lo que de Apocalipsis, ¿no? Sino las señales que el mundo no entiende, ¿no? Como una vida cambiada. Porque el mundo no entiende cómo cambiaste de ser la peor persona a una persona en santificación. Como el mundo no entiende esto, va a generar temor y duda. Ahora, eso me debería pensar justamente en esta preguntita. ¿Cuánto temor le tienes a la palabra de Dios? Pero no un temor de miedo de que tal vez que te va a destruir como Ananías, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque si tú estás conociendo a Dios y no sientes este temor que sentían los alguaciles y eso, de repente el Evangelio todavía no te ha chocado, ¿no? Pero es un proceso, entonces no tengan tal vez, no tengan miedo de, "Ay, a mí todavía me falta, entonces creo que no, creo que Dios todavía no toca mi corazón". Pero nosotros de alguna manera somos transmisibles de este temor. O sea, nosotros somos imagen de los milagros que ha hecho Dios en este mundo, ¿no? Entonces la gente debería tener temor al vernos de alguna manera. Y la gente debería tener temor de ver que nuestra iglesia crezca también, ¿no? Y tal vez para terminar me gustaría leer un último versículo en segunda de Timoteo 2, 8 y 9. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Para ponerle el título a este mensaje, justamente me basé en este versículo, ¿no? Porque Pablo estaba hablando de sus prisiones y todo, y al final termina diciendo: la palabra de Dios no está presa. Entonces, hermanos, creo que debemos tener en cuenta estas dos cosas. Primero, eh, está bien ser perseguido o encarcelado o ser de alguna manera amedrentado por predicar el Evangelio. Y debemos sentirnos orgullosos porque esa es parte de nuestra identidad como creyentes. Y segundo, hemos sido liberados no para sentarnos en nuestra casa y no hacer nada, sino hemos sido liberados para predicar el Evangelio. Y que nuestra vida sea de temor para aquellos que no creen. Si nuestra vida no está siendo de temor para aquellos, de repente no estamos llevando un buen testimonio, ¿no? Vamos a terminar orando. Amado Dios, quisiera agradecer, Señor, por sus palabras, Señor, y sobre todo, Señor, porque realmente el Evangelio nos ha cambiado nuestras vidas y queremos realmente serle útiles. No queremos, Señor, ser siervos que se acomodan en su hogar, Señor, esperando la segunda venida, sino que realmente suframos por usted,
que podamos realmente sentir esa identidad que usted nos ha dado, Señor, de predicadores del Evangelio y sufrir por ellos, Señor. Ayúdanos a no tener miedo, Señor, sino que realmente nosotros seamos transmisores, Señor, de ese mensaje que infunde miedo y respeto, Señor, en las personas de fuera, Señor. Guíanos, Señor, y ayúdanos a ser aplicadores de tu palabra también en su bendito y santo nombre. Amén.